Buenas noches, doctor. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo están? Bien, sí, señor, llegando aquí a la casa. Ah, bueno. Pero ya pendiente de la clase. Listo, gracias. Antonia no está, bueno. Estamos Antonia. Claro, buenas noches. Carolina, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué más, David? Bien, profe. Buenas noches. Aquí trabajando. Bueno, esperemos 2 minutos y empezamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola, Mari, ¿cómo Buenas estás? noches, doctor. Bien, sí, señor. Me imagino que vieron el video, ¿no? Claro que sí, Por doctor. supuesto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, Bueno, a ver, ¿dónde anda? ¿De qué color era la camisa de Marcel Silva? Doctor, ¿tocaba escucharlo o tocaba verlo? Las dos cosas. Era blanca azul. Ajá. Azul celeste, profe. El del doctor Ulises era como negra, tenía una chaqueta negra y el collar de la camisa era blanco. Bueno, muy bien. Tenía una cana en la oreja. Estaba vestido de sabiduría, doctor. Bueno, muy bien. Doctor, El doctor Samir fue el primero y tenía gafas, profe. Bueno, muy bien. Quisiera preguntar una cosa, doctor, antes de que esto se vuelva un descontrol, todo el mundo opinando. No sé, desde mi punto de vista, me parece que uno de los panelistas hace una intervención en No, la pero cual no, no sé si sea... Edison, espere y hago primero una introducción y ya damos el uso de la palabra. Qué pena con usted, muchas gracias. Sí, todos van a participar, pero lo vamos a hacer en orden. No va a haber ningún desorden, no se preocupe. A medida que vayamos levantando la mano, entonces vamos participando. No se preocupe por eso. Listo, bueno, entonces empecemos a ver. Voy a hacer, digamos, una pequeña introducción sobre este tema. Quizás no haga alusión a todas las normas y a todos los hechos, pero vamos a tratar de contextualizarlo para que ustedes puedan tener, digamos, algunos elementos que obviamente ustedes los pudieron identificar allí con este video y seguramente con las normas que ustedes han venido leyendo sobre esta situación. Entonces, voy a tratar de ser breve para no quitarles, digamos, el espacio de intervención de cada uno de ustedes. Entonces, empiezo por decir que, sin lugar a dudas, esta situación del COVID-19 es una situación atípica, es una situación inédita, en la que probablemente ninguno de los gobiernos, ninguna de las personas estábamos preparados para padecer esta situación. Obviamente que esta situación del COVID-19 pues ha generado efectos en la salud, obviamente en la economía, en la política
y sin lugar a dudas en el derecho. Y el derecho laboral pues no ha sido ajeno a estas circunstancias. En esa medida, el gobierno nacional, pues, con ocasión de la cláusula que lo faculta para expedir normas al amparo de un estado de excepción, de las primeras medidas que adoptó en principio fue la de aislamiento con el fin de contrarrestar los efectos del COVID-19. Y en esa medida, amparado en estas normas, pues, a esa época, a marzo, cuando inició esta situación, ya había expedido por lo menos 72 normas, lo que no quiere indicar que por el hecho de expedir normas con fuerza material de ley, se vaya a proteger o se vaya a lograr una eficacia en la protección de los derechos humanos de todas las personas, no solamente en el campo de la salud, sino en otros escenarios. Frente a esta situación, pues, y ya, digamos, adentrándonos un poco al tema laboral, generó, pues, lógicamente la preocupación tanto de empleadores como trabajadores respecto a esas relaciones laborales, es decir, cuáles eran las medidas que se iban a adoptar pensando en que esta situación se vislumbraba que inicialmente, pues, no iba a durar mucho tiempo, pero que ya vamos prácticamente 6 meses después y que desafortunadamente muchas personas piensan que esto ya se solucionó con el argumento de que hay que activar la economía, pero que si vemos las cifras siguen aumentando de manera exponencial y esta situación pues no se vislumbra, digamos, en términos de una vacuna para que podamos solucionarlo y volver a la normalidad. Por eso nos encontramos en estas clases virtuales. La preocupación que surgió para los empleadores era qué vamos a hacer con estas relaciones de trabajo, qué vamos a hacer con estos contratos de trabajo. Y lo primero que hicieron estos empleadores es orientar la mirada a la cláusula 51, donde establece una de las causales que empezaron a abordar en esa conferencia, es la suspensión del contrato amparado en la primera causal, en la de fuerza mayor y caso fortuito. Entonces, tal como ustedes Edison y Milena, bajamos la mano, ya cuando termina, entonces sí la subimos para darle el uso de la palabra. No está así. A ver, silenciamos, ya, listo. Listo, ya silenciamos acá los que estaban con el micrófono activo. Entonces, lo primero que se identificó allí era que muchos de estos empleadores orientaron su mirada al artículo 51 para, de alguna manera, justificar una suspensión del contrato al amparo de esa primera causal, es decir, la de fuerza mayor y caso fortuito. Entonces, este es un concepto, digamos, tal como ustedes lo pudieron identificar allí, que tiene su asidero en la legislación civil, es decir, que se necesitan que concurran 3 elementos, que sea imprevisible, que sea irresistible y que no provenga de la voluntad de las partes para que se pueda predicar, digamos, la fuerza mayor o caso fortuito. No obstante, digamos, este es un tema bastante complejo donde algunos han mencionado que los gobiernos sí tenían conocimiento con antelación de esta situación, otros, pues, por el contrario, han señalado que esta es una situación inédita, una situación atípica que no teníamos, digamos, los elementos para contrarrestarla y de esa manera se podría configurar o se puede configurar la fuerza mayor o caso fortuito. Pero digamos que esa discusión ya será más allá de la discusión que se hace en los escenarios académicos, es una situación que se va a definir ya es en los escenarios judiciales, donde se va a determinar si realmente se configuró fuerza mayor o caso fortuito frente a esta suspensión o una situación más grave que es la terminación del contrato, y ya se analizará, digamos, cada caso en particular. Muchos de esos empleadores pues acudieron a esta figura para suspender el contrato, donde desafortunadamente, hay que decirlo claramente, no es lo mismo quedarnos sin trabajo en condiciones normales, donde podemos tocar las puertas de un empleador para que nos dé trabajo,
Y en estas circunstancias donde no teníamos la posibilidad en ese momento y hasta hace poco de salir a la calle a, digamos, a realizar una vida en actividades normales. Y eso, digamos, que tiene una relevancia a la hora de argumentar esta situación. Muchos de estos empleadores, digamos, que acudieron a esta figura de la suspensión del contrato, donde el Ministerio de Trabajo lo primero que señaló a través de muchas de las decisiones y de circulares y de actos administrativos, señaló que esta situación de fuerza mayor o caso fortuito no le compete al ministerio de resolver si se configura o no, sino que era un escenario o es un escenario meramente judicial en el que se va a dirimir esta situación. En esa medida, hubo empleadores también que tomaron decisión de, entre comillas, coaccionar a muchos trabajadores para que suscribieran licencias no remuneradas, digamos, obligándolos a que suscribieran este tipo de documentos. Sin embargo, llegaron hartas quejas al Ministerio de Trabajo y en virtud de la cláusula 485 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual establece que el Ministerio de Trabajo tiene una función de inspección y vigilancia sobre las relaciones de trabajo, empezó a identificar allí que todas estas licencias no remuneradas efectivamente se habían suscrito cercenando la voluntad de los trabajadores. Y en esa medida expidió, y voy a hacer referencia a una circular que es de las primeras que expidió, y digamos que las más conocidas, la circular 21, donde es una reproducción de algunas de las normas del Código Sustantivo del Trabajo con el fin de que los empleadores pudieran acudir a algunas de las posibilidades que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico antes de suspender el contrato o, en el peor de los casos, de terminar la relación laboral. Entonces, lo primero que estableció, o una de las posibilidades que establece allí esta circular 21, es la posibilidad de trabajar a través de el teletrabajo o el trabajo en casa, siempre y cuando se reunieran, digamos, las condiciones para el uso de las tecnologías y de esa manera se prescindiera de terminar esas relaciones de trabajo o de suspenderlas. Otra de las situaciones que establece allí esta circular 21 y que lógicamente tiene su asidero en el Código Sustantivo del Trabajo es la posibilidad que se le dio al empleador para que de manera anticipada y de manera colectiva enviara a los trabajadores a vacaciones, así no se haya causado el derecho, con el propósito de, digamos, no terminar esas relaciones laborales, sino que se le diera una espera atendiendo a que en ese momento no se iba a determinar cuánto tiempo o no se vislumbraba cuánto tiempo iba a durar la situación de confinamiento. Esa situación, digamos que la aplicaron muchos trabajadores pensando que esta situación no iba a alargarse por un periodo superior de 1 o 2 meses, pero que al día de hoy pues realmente no se ha solucionado así, se haya, digamos, autorizado a salir casi a la gran mayoría de la población, pero que realmente todavía no tiene una solución, digamos, eficaz. Otra de las alternativas que hay allí en la circular 021 es, y de las últimas que probablemente iban a aplicar los empleadores, es el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que el empleador, aun sin la prestación del servicio, le sigue pagando el salario a ese trabajador, pero creo que esa es de las últimas opciones que iba a optar el empleador para poder aplicarlas a esta situación. Y allí podríamos mencionar varias opciones o varias situaciones donde el empleador podía autorizar, digamos, permisos, licencias no remuneradas, obviamente sin coaccionar a estos trabajadores, entre otras situaciones que establece esta circular 021. Es
importante recordar que hay una norma que es la Ley 137 del año 94, la cual regula los estados de excepción y que establece de manera expresa que con ocasión de los estados de excepción en la cláusula 50 establece que no se pueden vulnerar, quebrantar, cercenar derechos laborales de los trabajadores, y este sería, digamos, un argumento fuerte en un escenario judicial. Entonces, digamos que estas circulares y demás normas que expidió el Ministerio de Trabajo fueron aplicadas, digamos, por muchos empleadores, contrario censo, algunos no, o muchos no lo aplicaron, y efectivamente suspendieron contratos de trabajo argumentando la fuerza mayor o caso fortuito, y en otros escenarios un poco más graves terminaron las relaciones de trabajo. En esa medida, pues muchos de esos trabajadores tuvieron que acudir a una herramienta, digamos, o quizás la única, que es la acción de tutela, que en ese momento era la que podían, digamos, hacer uso de ella, donde recuerden ustedes que la rama judicial hasta el 1 de julio reanudó los términos para iniciar la actividad desde el punto de vista de las actuaciones judiciales, pero que antes del 1 de julio el único instrumento que tenían los trabajadores era la acción de tutela. Y digamos que un gran porcentaje de esas acciones de tutela que llevaron allí o que llegaron a los despachos judiciales establecieron como argumento que este no era el mecanismo idóneo para hacer efectivos o para solicitar el amparo de derechos fundamentales presuntamente vulnerados con la suspensión o con la terminación de esos contratos de trabajo. Y estableció que era el mecanismo para hacer exigible estos derechos, era el mecanismo ordinario, es decir, acudir ante el juez laboral para solicitar el amparo de estos derechos laborales. Entonces muchos de ellos seguramente ya han presentado demandas ante el juez ordinario. Sin embargo, digamos, en un menor porcentaje ampararon esos derechos fundamentales, ordenaron el reintegro y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que estuvieron desvinculados estos trabajadores. Sin embargo, toda esta situación de resolver si esas suspensiones y esas terminaciones del contrato se ajustan a derecho o no, desconocen o no convenios y tratados internacionales y la misma Carta Constitucional, pues ya será netamente en el escenario judicial, ya digamos en la vía ordinaria, y seguramente cuando llegue a través de la revisión de acciones de tutela ante la Corte Constitucional, pues ya habrá, digamos, allí un precedente donde se determinará esta situación. Por otro lado, el gobierno nacional, pues como lo mencioné inicialmente, expidió, digamos, decretos donde la intención era también, de alguna manera, apoyar al empresario. Sin embargo, normas como la de canalizar créditos a través del sistema financiero, pues no fueron efectivas para muchos empleadores, como quiera que el sector financiero puso muchas trabas para que estos empleadores accedieran, digamos, en términos de eficacia a estos créditos para poder, digamos, tener una solidez financiera para tener, digamos, vigentes esas relaciones de trabajo. En esa medida también el gobierno nacional dejó también en cabeza del trabajador la responsabilidad o la carga, mejor no la responsabilidad, sino la carga, que podía también hacer uso del anticipo de cesantías, pero que en últimas, digamos que no solucionaba la situación laboral de este trabajador, como quiera que de alguna manera estaba haciendo uso de un dinero que se tiene destinado precisamente cuando ese trabajador se encuentre cesante. Y allí podríamos ir trasegando por muchas de esas normas que ha expedido el gobierno nacional y que muchas de ellas están en control en la Corte Constitucional para determinar si es constitucional o no este tipo de normas.
Sin embargo, quiero llamar la atención en dos artículos para, digamos, hacer el análisis desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del empleador respecto a esas posibilidades que nos ofrece el ordenamiento jurídico para resolver esta situación. Y les voy a mencionar una cláusula que se ajusta a esta situación y que muy probablemente, digamos, tenían la posibilidad los empleadores y trabajadores para resolver esta situación de una manera, digamos, amigable. Y es la cláusula 50 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual establece que todo contrato frente a situaciones de alteración económica puede ser revisable por las partes. Es decir, si bien se habían pactado unas situaciones o unas cláusulas entre empleador y trabajador, existía la posibilidad que frente a esta situación de alteración económica, las partes se puedan sentar a negociar unas condiciones distintas a las inicialmente pactadas, sin desconocer, digamos, esos derechos laborales o esos derechos mínimos que están tanto en la cláusula 53 de la Constitución como en la cláusula 13 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en esa medida se podía pactar, digamos, una jornada de trabajo, digamos, donde se le pagara proporcionalmente por ese tiempo que laboraba el trabajador, y de esa manera, de alguna manera, mantenía la relación de trabajo. Es decir, tratar de modificar esas condiciones de trabajo manteniendo los derechos mínimos, pero de esa manera, digamos, tenía la posibilidad el trabajador de mantener, digamos, vigente esa relación de trabajo. Muchos de esos empleadores, pues obviamente no han acudido a esa revisión del contrato, que lo permite, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo, sino que por el contrario digamos, terminado las relaciones de trabajo y también ha suspendido, digamos, ese tipo de contratos. Por otro lado, menciono el objeto de este código, que se encuentra en la cláusula primera, y quiero, digamos, leerlo literalmente, donde establece que la finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Digamos que la postura que siempre les he dado a conocer es la importancia que reviste la garantía de los derechos laborales de ese trabajador, como quiera que este es la parte débil de la relación laboral. Sin embargo, allí el empleador pues tiene un fundamento bastante importante en este artículo frente a esta situación que es, digamos, sui generis para resolver este tipo de situaciones de carácter laboral, y que de alguna manera sería un fundamento bastante importante para eventualmente alegarlo, digamos, en un escenario judicial. Y en esa medida, digamos que la situación de resolución de esta situación, pues ya seguramente se estará resolviendo en escenarios judiciales, donde se determinará si esas suspensiones y esas terminaciones de relaciones laborales fueron de conformidad con los presupuestos constitucionales, legales, y, por qué no decirlo, atendiendo a esos tratados y convenios de la OIT, donde eventualmente se habrían desconocido muchos de los derechos laborales de esos trabajadores. Es importante señalar que no es lo mismo quedarnos sin trabajo en tiempos de pandemia que quedarnos sin trabajo en condiciones normales, como quiera que en condiciones normales tendríamos mayores posibilidades de ir a tocar las puertas de un empleador. Entonces, siempre hay que mirar todas estas situaciones que quizás no están reguladas en la norma, pero que se deben tener en cuenta a la hora de analizar cada caso en particular. Entonces, digamos que más allá de no haber nombrado todas las normas que ha expedido el gobierno nacional, porque son muchas en esta materia, digamos que este es el contexto general de la situación del derecho laboral durante el COVID-19, y me gustaría, digamos, que ustedes compartieran con sus compañeros y conmigo
cuál es su postura, cuál es su análisis en esta situación y tratar, digamos, de ser muy concretos en esa intervención para que podamos intervenir todos. Entonces, le voy a dar el uso de la palabra a los que levantemos la mano en el orden que la vea yo acá en pantalla. Entonces, le voy dando el uso de la palabra a Milena y después César. Y ahí vamos. Bueno, entonces el orden es el siguiente: Milena, César, Edison, Jaime, y ya a medida que vayan levantando la mano, Carolina Gutiérrez. Listo, entonces iniciamos con Milena. Buenas noches. Bueno, en lo que yo pude evidenciar el video, los dos primeros que son los que más recuerdo y los que pues entablaron un punto importante. Uno de ellos decía pues que dentro de todo el tema de la pandemia habían ocurrido más o menos 2000 y pico de despidos. Sí. Entonces, por el tema de que los juzgados estaban cerrados, los juzgados laborales, pues muchos de ellos no habían podido acogerse a mecanismos legales para refutar dichos despidos, ¿sí? Muchos no estaban basados en el tema de la pandemia, sino fueron la primera opción que los empresarios tomaron para poder, digamos, mitigar el impacto de la misma. También se referían mucho a los empleados que están directamente como primera línea con las personas que están sospechosos de COVID, que son todas las personas del sector de la salud, y como muchos de ellos no contaban con los implementos y con todas las herramientas que disponían para enfrentar dicha pandemia. Entonces, dentro de eso, pues yo analizaba que efectivamente habían dos decretos que no recuerdo cuáles son, pero pues los mencionaban mucho, que era sobre lo que usted estaba hablando de las cesantías y el tema de que muchas de las empresas estaban optando tanto por las vacaciones anticipadas y otros pues permisos, o sea, como licencias no remuneradas, una forma para mantenerles el empleo y no despedir a las personas ni suspenderles el contrato. Entonces, un claro ejemplo de eso es como lo que hizo Arturo Calle, sí, que mantuvo su población empresarial, por decirlo de alguna manera, y los mantuvo trabajando y tampoco pues los expuso, ¿sí? Entonces, yo me preguntaba por qué muchas de las empresas como OMA, creo que se llama, que es una de las empresas parecidas a la del café, a Juan Valdés, ellos sí, en varias situaciones, las personas denunciaban la suspensión de los contratos, cuando son empresas que cuentan con, digamos, un personal elevado, pero asimismo son las ganancias. También hablaban mucho de cómo muchas de las personas de primera línea también, pues lo del sector de la salud, como lo decía anteriormente, no contaban con los implementos y muchos de ellos tampoco contaban con los incrementos salariales correspondientes a su labor. Entonces hay muchas personas que están como enfermeros, doctores, no están recibiendo el pago oportunamente y esto ya es una cuestión con las EPS, con los hospitales. Entonces hablaban de cómo podría, digamos, enfrentarse esta problemática que se presenta con estas personas y sobre todo que son personas que están arriesgando la vida. Básicamente eso fue lo que más yo analizaba de la situación, de cómo realmente lo que es el sector laboral, pues realmente no está dando garantías a muchas personas. Hay muchas personas que cuentan con un contrato indefinido, pero no son tantas como el contrato a término fijo o el llamado contrato obra-labor, que es el que se está utilizando mucho en las empresas, en el cual las empresas pueden terminarle a uno el contrato diciendo que no, que la labor ya finalizó, que pues ya, que muchas gracias y todo, y ya, y uno se queda, como usted lo decía, sin trabajo y no tiene la oportunidad de conseguir otro en tema de pandemia. Y igual en contrato indefinido, si la empresa se ve obligada, pues también lo puede hacer y les quedaría mucho más fácil indemnizar a unas 5 o 6 personas y ya, o sea, terminar el contrato porque no están con el presupuesto garantizado. Además de eso, también quería pues exponer el hecho de que también estábamos hablando en la primera clase,
cómo el gobierno le está dando garantías laborales, sí, económicas a empresas como Avianca, pero los microempresarios o comerciantes pues sí están viéndose obligados a despedir a las personas y a llegar a una liquidación de su empresa. Claro que sí. Entonces, Doctor, buenas básicamente noches. eso era lo que quería decir. Y gracias, Milena. Y ese fondo, toda esa plática que hay allá, en ese fondo que creó el gobierno, esa nos toca pagarla a todos. Y más ahorita con el préstamo que le hicieron a Bianca, perdón. Listo, Milena, gracias. Seguimos con... por aquí me estaba escribiendo Sí, doctor. en el chat. Doctor, buenas noches. Juliet, que no tiene... César, buenas noches. Listo. Gracias, doctor, muy amable. Después de César sigue Juliet. Listo, César. Bueno, lo que más me llamó la atención de esta charla, de esta conferencia que recibí esta tarde, fueron la postura del doctor Samir. Pues nos da a entender que es una catástrofe y muy preocupante la situación laboral de todo el mundo. Nos hizo un estudio de que hay una tasa de ocupación del 55% y que de ese 55%, el 46% hay una informalidad y que esta informalidad pues no está haciendo los aportes, no cotiza, entonces hay un gran problema económico. Asimismo, el doctor Samir nos cuenta que la OIT pues tenía un presupuesto, un estudio que llegaba a unos 24 millones de desempleo a nivel mundial, pero esto se desbordó, nos habló de una cifra exorbitante de 195 millones de desempleados iniciando la pandemia para el mes de abril. Sí. Asimismo nos invita en conclusión a no dejar de suspender los contratos, más bien nos insta a que haya unos acuerdos entre el trabajador y el empleador, obviamente mirando y revisando o aplicando más bien el principio de solidaridad y de la buena fe, porque eso es muy importante si somos conscientes, tanto como empleadores como trabajadores, de la situación que se viene. No hay cuándo se va a terminar esto, nadie sabe. Entonces es muy importante ser solidario y actuar honestamente, actuar con buena fe. Nos invita el doctor Samir. Asimismo, que evitar a toda máxima la suspensión del contrato. Debe haber un diálogo abierto, diáfano, entre las partes. Por otro lado, el señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Forero, él ya nos habla desde otra arista, desde otro punto de vista, donde el Estado pues ha calificado a estos trabajadores, digamos, los que tienen más riesgo, a una exposición directa y otros menos, y nos cuenta cómo se han difundido, se han realizado algunos instrumentos, unas normas y unos procedimientos para evitar el contagio, ¿no? Asimismo, nos habló de la atención que toca tener en los elementos de protección, la obligación de autoprotegerse uno. Habló de unos medios excepcionales para no perder muchos empleos, que es como el teletrabajo. Entonces, recalca la importancia de esto y cómo, digamos, en este caso los empleados públicos se acogieron a unos horarios y deben cumplir con los elementos de bioseguridad. Entonces, él nos cuenta más o menos qué ha hecho el Estado para mantener, digamos, a salvo su población trabajadora, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención en esta charla, la postura del doctor Samir y la del doctor Forero. Listo, César, gracias por la intervención. Juliet, creo. Buenas noches. Buenas noches. Pues doctor, yo me uno un poco a lo que estaba hablando mi compañero César. Digamos que me gustó como el abrebocas que hace el doctor Samir Bonet en cuanto a las cifras que nos presentaba a abril de este año con relación al desempleo y digamos que lo que tuvo que ver con la pandemia específicamente. Él nos decía que para abril del 2019 el desempleo estaba en un 12.2%. Y podemos revisar en la página del DANE que a junio
del 2020 el porcentaje era del 19.8. Es decir, que entre abril y junio subió casi 7 puntos, 7% el desempleo, y que esto, pues digamos que estaba concentrado en los trabajadores informales. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el impacto que tuvo el tema de la pandemia para los empresarios. Entonces, personas que de pronto no querían desistir de sus empleados, pero tuvieron que hacerlo porque no tuvieron cómo solventar esas necesidades de sus empleados y tuvieron que reducir la población que tenían trabajando. Digamos, empresas como manufacturas, confección, calzado, que tuvieron un impacto fuerte, y lo hablo desde el tema personal porque mi padre trabaja en temas de textil y afortunadamente él no quedó sin empleo, pero sí tuvo que ver salir a muchas personas, compañeros de trabajo. Entonces, digamos que yo creo que este impacto tuvo también un fundamento, y fue que el gobierno nacional no dirigió la mirada hacia estas empresas o a medianas o pequeñas empresas y también a los trabajadores informales, sino que de alguna manera los desamparó y no dio como una garantía por lo menos básica de que pudieran seguir trabajando y poder solventar por lo menos las necesidades básicas. Entonces esto me lleva a una reflexión personal, y es que aquellos que tenemos trabajo y que las empresas pudieron seguirnos garantizando nuestro salario y nuestras prestaciones y que estamos trabajando desde la casa, somos afortunados, porque realmente si vemos a nuestro alrededor tenemos muchas personas que han tenido que pasar por necesidades durante todo este tiempo. Y si bien, digamos, las personas que estaban trabajando con un contrato, sea el que sea hora o labor o a término indefinido, y que salieron de sus empresas, salieron por lo menos con la garantía de que tuvieron una liquidación y sus prestaciones económicas. Pero, por ejemplo, las personas informales, comercio informal, pues son personas que quedan totalmente a la deriva, que no tienen garantías de salud, de pensión, de liquidación de ningún tipo de ingreso, y que tuvieron que verse obligados a veces hasta, no sé, a salir aun cuando las medidas eran totalmente restrictivas y de quedarse en la casa. Entonces el video me lleva a esa reflexión, y es agradecer los que tenemos trabajo, porque realmente el tema de la pandemia es un tema que nos pone a pensar mucho, y que somos afortunados los que tenemos trabajo y que pudimos, digamos, que continuar con nuestras labores. Ese era como mi aporte, doctor. Gracias. Listo, Yuri, gracias por la intervención. Edison, ahora sí, Edison Marín. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo lo que veo es que normalmente estamos dándole muchas favorabilidades y favoreciendo mucho, digo, a los empleados y no colocándonos muchas veces en posición del empresario, denotando que, por decir, algunos de los panelistas en momentos de las preguntas señalaba que si bien toca dar las garantías reforzadas a cierto tipo de trabajadores, también hay que dar las garantías constitucionales que tiene tanto el trabajador como el empresario, denotando como lo que usted decía ahorita, señalando el objeto de un contrato laboral y la definición de trabajo. En ese caso, pues viendo las cifras que están dando en estos días, señala que alrededor de 20 millones de personas se encuentran activas laborando para sostener lo que es la economía colombiana, y que el 46% de dichos trabajadores son informales. Entonces, también viendo situaciones como las que se presentan esta semana en Bogotá, como un pequeño nicho, en las cuales la informalidad tenía para dar apertura de lunes a domingo o de lunes a sábado, mientras que los negocios formales tenían unas restricciones por días, que señala esto, que entonces las personas que no están aportando cierto tipo de impuestos se están viendo favorecidas a comparación de los que tienen otra carga tributaria. Con esto también quería llegar a una situación en la cual uno de los panelistas informaba que el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo daba la oportunidad para el trabajo por horas. Y literalmente, no sé si sea una interpretación oscura que está dando de la ley, ya que procedo a darles una corta lectura a lo que es el numeral 3 de dicho artículo, que dice:
para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario mínimo legal o convencional. Este regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas, con excepción de las de especial de 36 horas. Entonces él señalaba que este artículo le da la apertura para que sea posible el pago por horas, ya que señala que también hay una legislación para cuando sean menos del máximo legal de las horas trabajadas por semana y que se pague en proporción, pero lo que esa interpretación ya la veo, como les decía, oscura o errónea, dado que no se está dando lo que señala aquí, que es que devengan el salario mínimo legal o convencional, y ya ahí empiezan a regirse una disminución y pago por las horas laborales, mientras que él trata de dar la interpretación de ese artículo para el contrato por horas. Es como un punto de vista y me gustaría escuchar su opinión, doctor, desde su conocimiento. Muchas gracias. Ok, listo, Edison. Gracias por la intervención. Recuerden que hay jornada ordinaria, que es la que conviene en las partes, y la jornada máxima legal, que es la de 8 horas diarias, 48 semanales, pero ya casi que con el decreto último que expidió el gobierno nacional queda desvirtuado todo esto. Doctor, buenas noches. Carolina Gutiérrez. Listo, Carolina. Creo que, espérame porque estamos en el orden. Jaime había levantado la mano. Sí, señor doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, entonces el orden es el siguiente para que no haya dificultades. Jaime, Carolina, Edward, Mari, Ulaislao y Julián. Esos son los que me aparecen en ese orden. Listo, Jaime. Gracias, doctor. Pues quiero ser muy breve porque es muy interesante cuando analiza estos tres panelistas el tema de la situación que se desbordó no solamente en Colombia, sino pues en el mundo, y hacen cada uno su reflexión o punto de vista profesional frente a lo que quiere decir cuando se causa la fuerza mayor, a todo ese tema de la generación de tantos decretos por parte del gobierno, que la efectividad como tal de los mismos no fueron como tan oportunos, y que finalmente entre, digamos, lo que hablaron los tres panelistas, llegan a la, pues como conclusión en mis palabras, en que se basan al objeto del Código Sustantivo del Trabajo, que el doctor muy bien lo leyó, y me permito hacer énfasis en una parte muy importante que dice que, comillas, dentro de su espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Es decir, este tema de, si bien es cierto en Colombia y en el mundo las garantías para los trabajadores son bastantes, también es cierto que este es un tema que nadie tenía como tan previsto, como tan, no era tan previsible, aunque se sabía que venía, no se tenía como conciencia de la magnitud del impacto que iba a tener en todas las economías, y que pues en este momento es más que evidente que no solamente en estas relaciones laborales existen dos partes, sino hay una parte muy importante que es el Estado, y el gobierno en particular en este sentido no tomó las medidas a tiempo frente a salvaguardar no solamente al empleado, sino al empleador, para que le llegaran estas, no hablemos de auxilio, sino como estas orientaciones oportunas para darle el buen manejo a todas las medidas que ya entre todo lo que hablaron los panelistas ya existen y siguen existiendo dentro de la norma, siempre que el Estado que tiene la batuta para llevar el manejo y el control, aunque nadie tenía o nadie tiene el manejo sobre un caso así como pasó en el mundo, está pasando, pero sí tiene la batuta en el sentido de llevar como ese equilibrio para que las empresas no lleguen a lo que están llegando no porque quieren, sino porque les toca, porque financieramente no les puede dar el flujo de caja para mantener, por más de que quieran, a un empleado, teniéndolo ahí sin poder producir algún retorno a ese capital que ellos también invierten. Muy cierto es que en Colombia
no solamente el gobierno no estaba preparado, los empresarios y menos los empleados, sino el mismo Estado como la rama judicial para poderle dar manejo a estas situaciones, que es que inclusive ni siquiera se ha dirimido quién es el que tiene la razón. Si definitivamente es el empleador o el empleado para proteger sus derechos, que pues por ahora, como le decía al comienzo de la intervención, este Estado pues, y pues en todas las partes del mundo son muy garantistas hacia los empleados, pero dejaron de un lado muy grande a esa empresa, como decía uno de los panelistas, que es la unidad de producción, que la empresa no solamente es el empleador, sino todos los empleados que la conforman, y no es el dueño de la empresa, la empresa, sino los mismos empleados. Y bien es cierto, una empresa no puede funcionar sin empleados, pero también una empresa, si se acaba porque no produce, pues hasta ahí llega todo, y hasta ahí es el círculo económico. Dentro de mi reflexión es que las partes están haciendo y han hecho, digo yo, y me refiero al empleado como al empleador, han hecho y están tratando de hacer lo humanamente posible para mantener esa relación hasta donde pueden, pero el Estado, que es el de la fuerza mayor, el que debe llegar a guiar un país, no está haciendo lo suficiente y no hizo ya lo suficiente, porque evidentemente los empleos que se han perdido, y en esta economía que en este país es muy frágil frente a la ocupación formal, porque las pymes son las que más tienen fuerza dentro de nuestro país, que es alrededor de un 55-60%, fueron las más atropelladas, y digamos que fueron las más golpeadas, porque hasta el momento no han recibido ayudas del Estado. Y pues si uno se pone en una balanza a mirar, como dice uno, o hay un adagio muy popular que dice que fue primero el huevo o la gallina, ahí uno no puede decir es que el empleador tiene la razón o el empleado tiene la razón, sino simplemente es que el factor Estado, el factor gobierno en este país y en esta calamidad tan grande que estamos viviendo aún, el Estado todavía no ha querido reconocer y no ha querido de pronto ejercer su función como le faculta el mismo pueblo en intervenir, pero de manera eficaz, de manera directa y de manera responsable. Tanto así que, para terminar, doctor, muchas gracias por su tiempo. Uno de los panelistas, que es el último, no recuerdo muy bien el nombre de él, me gustó mucho que hablaba de que en el mundo se ha pensado este tema de tener como, no sé, doctor, si usted me ayuda, ese ingreso o esa participación dentro del Estado, como para tener esa acción, pero frente a los ingresos, como a tener ese ingreso seguro, entre comillas, y no como en Colombia, que todos nacemos como con una deuda y morimos con esa deuda. Entonces, es parte de la reflexión también que deja uno de estos panelistas, y me gustó mucho. Muchas gracias, doctor. Listo, hay que analizar muy bien esa parte, si esas medidas que ha adoptado el gobierno nacional son eficaces o no, para eventualmente darle una responsabilidad al Estado. Listo, Jaime, muchas gracias por la intervención. Carolina, ahora sí. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Pues mi reflexión fue esta vez a través del señor Juan Herrera Gaviria, que fue el segundo panelista, el tercer panelista, que se dedicó más bien a las personas, pues él es profesor y académico, y pues también vio la manera de cómo la gente de a pie, viendo esta circunstancia del COVID-19, cómo ellos iban a enfrentar los que venden, las personas independientes que trabajan independientemente, que viven prácticamente de lo que venden el día a día, los vienen sacando ya de las calles prácticamente. Entonces, eso es también lo que los afectó económicamente a las ciudades y a la gente que realmente vive del día a día y que no tenían pues realmente cómo satisfacer sus necesidades porque no podían.
Sin embargo, las personas que estaban cubiertas, entre comillas, detrás de un contrato de trabajo y que tenían la potestad de recibir sus cesantías, sus vacaciones, de una u otra manera las recibían, pues porque tenían la oportunidad del teletrabajo y de llevar trabajo a casa. Y sin embargo, esas personas que tuvieron que llevar su trabajo a casa y el teletrabajo, no tenían la manera pues tampoco las facilidades de algunos trabajadores de comunicarse o de instalar su tecnología en sus casas, y también esa era también la dificultad que veían en ese momento porque a pesar de que en ese momento, en abril, había gente del Estado que estaba trabajando a través de teletrabajo, porque de una u otra manera ya se estaba imponiendo, pero ya a pasar a esa transición de pasar unas personas a pasar pues prácticamente de todas las personas a trabajar de teletrabajo y hacer sus ventas a través del internet y actualizarse. Esa también fue la gran dificultad que hubo, pues ya ha pasado tiempo, y eso fue lo que también pues varó prácticamente las personas que no estaban actualizadas con los sistemas. Este señor Juan Gaviria, eso era lo que implantaba, pues cómo vamos a actualizar esta gente, a actualizar a los empresarios y a las personas independientes, que eso también de lo de a pie. Y me adhiero pues a lo que decía Jaime, que poner de acuerdo, pues eso lo dijo el doctor Samir, también Samir Bonet, que la coordinación económica y el equilibrio social era la finalidad del Código Sustantivo del Trabajo, y pues que esa era la idea del qué. Y el doctor Ernesto Forero Vargas, él se centraba prácticamente en las normas que debían llevar todas las empresas, las normas que debían llevar las empresas, que sin embargo, con la protección, la sanidad la protección social para trabajar prácticamente en las empresas, se podía llevar esta economía. Él sacaba esas conclusiones y con base en la protección social, en la protección de riesgos laborales, a través del decreto 1072, pues se podían suministrar elementos de protección para las empresas, pero sí se podía, pero de una u otra manera, para imponerlo en estos momentos, y que pues prácticamente nos cogió de imprevisto todo eso llevaba un tiempo, esa es pues a la gran conclusión que pues yo llego, que toda esa transición, lástima que pues ya se está levantando entre comillas, las restricciones, y pues que todo este planteamiento es para mejorar la economía, pero no lo presentaron, aunque se tuvo que prever, pero no lo esperábamos prácticamente, doctor. ¿Y compartimos la postura de reactivar la economía o no? Pues en estos momentos. En estos momentos pues se está tratando de reactivar la economía, pero con esos préstamos que nosotros hacemos los colombianos a Bianca, pues creo que nos va a quedar muy difícil, y con esa última ajuste lo de las pensiones, doctor, tampoco creo que se vaya a mejorar esto. Porque en últimas ni controló la pandemia ni reactivó la economía. Sí, señor. Listo, gracias, Carolina. Bueno, en este orden, Edward, Mari, Uladislao y... ¿quién más tenía la mano? Y Soranchi. Listo, Edward, lo vimos. Bueno, disculpe, me incluye porque no
no puedo levantar la mano acá, no me da. Ah, listo, después de Soraya. Profe, yo estaba detrás de un lado. Bueno, si quiere, ofrezca que siga, pero me da la oportunidad. Son 4, ¿no? Listo, profesor, gracias. Después de Vladislao, entonces Julián y después Sorangi y de último Guillermo. Listo, Edward. Listo, doctor. Profe, buenas noches, compañeros. Bueno, yo la verdad voy a tratar de ser un poco breve, porque pues me gustó mucho el tema, lo escuché muy bien y lo vi para que el profe le quede en cuenta eso. Y pasa lo siguiente, tenemos que declarar en el mundo cuándo la epidemia empieza y cuándo se declara por la Organización Mundial de la Salud pandemia. De acuerdo a esto, nos tenemos que fijar en una sola cosa, y es que si nosotros nos damos cuenta, en Colombia es un estado en el cual la economía se rige solamente en un solo sentido, y es una economía del rebusque. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas salen el día a día a ganarse su sustento diario en una actividad económica que puede ser que sea legal, ilegal, o hasta sea que tenga un carácter de informalidad, digámoslo así como tal, pero puede ser ilegal, como lo son los vendedores ambulantes, las personas de las aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La pandemia es una situación en la cual estamos sumidos, no solamente Colombia, sino todo el mundo, como ya nos hemos dado cuenta, sino que tenemos que tener en cuenta el día que nos damos que se surge el primer caso y de cuando la Organización Mundial de la Salud genera esa pandemia y la declara mundial y dice que eso se va a regar por todo el mundo. Imagínense en esto, ya que voy a una sola cosa, y esa es la teoría de la imprevisión de la cual hablaba el segundo panelista, hablaba de la teoría de la imprevisión y que está en una sentencia que él la nombró ahí. ¿Qué sucedió? Nos damos cuenta que el primer responsable de lo que está pasando con la economía colombiana es el Estado. Solamente le cae la responsabilidad a él y solo a él. No es una cosa que haya llegado de repente, porque si nos damos cuenta, en el artículo 142, creo que es, profe, si me corrige, que es donde se estipula la suspensión del contrato por causa mayor o fuerza eventual. ¿Qué sucede? El gobierno se había dado cuenta de que esa pandemia ya se estaba regando por el mundo y fue tan ineficiente el Estado que no cerró las fronteras al momento que se declaró la pandemia. La pandemia se declara más o menos en enero y febrero, porque el primer caso se vio en el 2019 en diciembre y noviembre. Tuvieron el tiempo suficiente para empezar a investigar completamente ese pedazo de la teoría de la imprevisión. Por eso yo ataco ese pedazo donde dicen y someten a la población y le dicen, no, es que fue una cosa imprevista. No fue imprevista. Imprevista la tuvieron los países que son vecinos de China. Ellos sí fueron imprevistos, que no se esperaban completamente ese evento. Pero nosotros estamos completamente a miles de kilómetros de China y el gobierno simplemente no tuvo la capacidad de estudio intelectual y logístico para poder establecer y decir que toca cerrar las fronteras y empezar a mitigar esa acción del virus. Por eso la teoría de la imprevisión, como mis compañeros lo estaban diciendo, no es imprevista. Ahí el error es completamente del Estado. Segundo, ¿qué hace este virus? Este virus lo que hace es desnuda completamente la economía colombiana. La economía colombiana, ¿en qué sentido? En que nos damos cuenta de que la economía colombiana se rige solamente en una economía del rebusque. Si ustedes se dan cuenta, antes de que empezara la pandemia, los sectores que estaban moviendo el país eran muy pocos y en uno de ellos estaban las llamadas aplicaciones. La gente se endeudó en carros y motos para prestar un servicio ilegal para poder subsistir y suplir sus necesidades básicas.
En el momento que entra la pandemia a Colombia y se establece el encierro como tal, porque eso es un encierro, se estableció el 16 de marzo. El 16 de marzo se estableció, pero la pandemia ya se había llevado casi mes y medio antes, o casi 2 meses antes. Por eso el error tan grande del gobierno. Entonces, la pandemia desnuda completamente la economía. Nos convertimos en una economía que antes de la pandemia ellos disfrazaban que la economía y los trabajadores tenían completamente todo completamente estaba muy bien la economía y estaban en el repunte y eso decían de todo, pero lo que nos contaban a nosotros como tal es que el trabajo formal estaba completamente denigrado. Es un trabajo que completamente cada vez lo que hace el gobierno es quitarle derechos al trabajador, pero ¿cómo se los quita? Cobrándoselos al empresario. ¿Y cómo se los cobra? En impuestos. Somos uno de los países que más paga impuestos. Segundo, tercero, ¿cuál es el estado? Bueno, ahora cuando ya se entra la pandemia y se crea completamente el estado de excepción y todos nos damos cuenta de que el estado de excepción lo que hace es darle poderes, o digámoslo así, va a sonar un poco feo, superpoderes al presidente que está en cabeza del Ejecutivo para hacer prácticamente lo que se le venga en gana. ¿Y por qué lo digo? Porque en vez de establecer y decir, por ejemplo, como lo hizo, va a sonar un poco, ustedes me van a decir, pero es que la comparación no es justa. Pero si ustedes se dan cuenta, países como Estados Unidos, hasta el mismo Chile, y les puedo nombrar también México, no tanto, pero les puedo nombrar México también, establecieron una cuota mensual para ciertas personas que estaban en una vulnerabilidad, pero cuota mensual, ojo con eso, es una cuota mensual, que por ejemplo en Estados Unidos alcanzaba los $1,200 mensuales, o alcanza porque todavía siguen estando en pandemia. Y lo que hacen es mandar a trabajar a los inmigrantes. En Colombia estaba pasando algo parecido. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que todo el mundo entró a la casa y los que empezaron a trabajar fueron los venezolanos o las personas migrantes que se encontraban en el territorio. Pero si nosotros nos damos cuenta, esas personas son el foco de infección más grande que hay en el país. Hay un estudio que muestra, que va a sonar un poco también triste y feo, es que, por ejemplo, los celadores que viven en zonas marginales de Bogotá y que son de estratos 1, 2 y 3, pueden llegar a ser un foco de infección. ¿Por qué? Porque viven completamente Se nos fue Eduardo. Bueno. Y ahí hay un poco de infección. Eso es un estudio que es nuevo, es un estudio que lo sacó un compañero mío que estudiaba medicina, o que estudia medicina, es médico, y se dio cuenta de que teníamos esa opción. Ahora, frente a los contratos, tenemos que establecer que el gobierno dijo lo siguiente, que podría haber una suspensión de contrato no mayor a 120 días, porque esa suspensión de 120 días tenía que ser consensuada y también tenía que ser establecida por permiso del Ministerio de Trabajo, que les daba esa opción, que fue la primera. Segundo, les dio una licencia no remunerada, en la cual mucha gente la cogió y la cogió como el tipo de vacaciones, que dijo, listo, le pago las vacaciones y esa es una licencia remunerada, pero también es consensuada por las partes. Y la última que se llegó fue, pues ya como lo acabo de decir, el de la teoría de la imprevisión, que por causa mayor cosa fortuita. ¿A qué voy yo con todo esto? Que la culpa completamente no es del empresario, porque es que este gobierno y los gobiernos anteriores llaman empresario a la persona que tiene una peluquería, que tiene un restaurante, que tiene una venta de comidas rápidas y que tiene 2 o 3 empleados. Ese es empresario. Eso no es empresario. Empresario es el que genera empleo formal. Ese es el empresario. ¿Y qué pasó? Resultó que el gobierno lo que hizo fue salvar las grandes empresas, grandes,
una que otra mediana, y los pequeños empresarios se vieron completamente perdidos. La crítica que hace uno de los panelistas también al gobierno es la siguiente, y ellos dicen que el gobierno sí destinó unos fondos mediante los bancos, pero los bancos no dieron los créditos. ¿Cómo es posible que en Colombia pase una cosa de esas? Si yo como gobierno establezco un crédito para que esa persona subsista mediante la pandemia y pueda sostener su base laboral, no se logra, y simplemente por una sola razón. Porque los bancos, cuando sostienen el dinero, lo primero que hacen es invertir para que ese dinero se convierta en ganancia. Entonces, digamos, si se le desembolsaron 10.000 millones de pesos, esos 10.000 millones de pesos lo primero que hicieron fue invertirlos en otro lado. Y por eso no hubo liquidez para poder prestarle a la gente. Ese cuento de que los papeles y eso es carreta, ese dinero completamente se destinó para otra cosa, para hacer compras en el exterior, para hacer inversiones. Y después de la pandemia van a resultar los préstamos facilitos, etcétera, etcétera, pero a una tasa de interés completamente gigante para cubrir completamente eso. Ahora, lo último para terminar. Tenemos que establecer una cosa. Esta pandemia va a dejar un hueco fiscal completamente grande. Un hueco fiscal que sí, va a ser un hueco fiscal que va a sobrepasar todos los límites de la historia colombiana. Y nos vamos a ver involucrados en una sola cosa. Y es que nos van a empezar a perseguir a todos los que debamos impuestos, a todos. Y obviamente el gobierno de pronto, si es un buen gobierno, dirá, bueno, vamos a dar unos créditos para que puedan pagar sus impuestos, etcétera, etcétera, pero eso no va a pasar. Lo que va a pasar en Colombia es que se van a empezar a rematar bienes de las personas que deben sus impuestos y deben sus cuotas bancarias. Por ejemplo, las personas que sacaron para trabajar en las aplicaciones, los automóviles y las motos que no han podido pagar las cuotas, ¿el banco qué va a hacer? El banco va a entrar a rematar y va a recuperar completamente lo que prestó. Por lo tanto, el nivel de desigualdad y el nivel de pobreza en Colombia se va a elevar completamente a niveles completamente desastrosos. Y lo último, si nos damos cuenta, ellos decían que la economía colombiana iba en repunte y que iba completamente bien, porque ellos cuentan como empleo formal o como fuerza de empleo estas personas de informalidad. Y por ahí tengo un secretico, no sé si el profe me da un tiempito para contarlo, un secretico chiquitico. Ustedes se acuerdan que antes de que la pandemia existiera, los taxistas habían interpuesto una demanda frente a se me olvidó el nombre, a la Superintendencia de Industria y Comercio por la competencia desleal frente a los trabajadores de Uber. Bueno, les cuento que en primera instancia, ustedes se acuerdan que el juez falló a favor de los taxistas y dijo, bueno, listo, no hay problema, listo, bloqueemos las aplicaciones. Y Uber salió más o menos 15 días del mercado. ¿Qué sucedió? Imagínense en este estado de corrupción tan grande. Resulta que el Estado se dio cuenta de que si eso pasaba, el nivel de desempleo para ese tiempo se les iba a elevar casi 5 puntos. En ese tiempo estaba más o menos entre el 10 o 11%, y si eso pasaba, ya abría la puerta para que las aplicaciones empezaran a bloquear su servicio, y por lo tanto el desempleo se les iba a disparar a una cifra por allá del 18 al 19%. ¿Qué sucedió? Ahí es donde está la corrupción más grande. Imagínense que el Ministerio de Transporte y la Corte Suprema de Justicia, el gobierno les dijo, necesito una salida para eso. Necesito salir de ese problema, porque si eso sucede, el nivel de desempleo se me eleva completamente. ¿Y qué hicieron? Estos berracos llegaron a un consenso entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transporte y la Corte Suprema de Justicia, buscaron el vacío legal para poder establecer cómo podían legalizar ese empleo formal de Uber. Uber no estaba. Entonces buscaron el vacío legal, encontraron el vacío legal y después llamaron al empresario de Uber y le dijo completamente así, se lo dijo, por favor interponga la apelación, de esta manera
diciendo que el contrato era un contrato de arrendamiento por unas horas y que eso es completamente legal. Y así pudieron legalizar. Lo triste es que el gobierno cada vez le quita al trabajador sus derechos que han sido adquiridos por huelgas, etcétera, por luchas, etcétera. Se los quita de manera frontal. ¿Y a quién se los cobra? A los empresarios. Los empresarios no deberían estar así. El empresario, como lo decía uno de los panelistas, si usted es empresario, usted gana buen dinero y tendría que tener una reserva para una eventual catástrofe o, por ejemplo, un tornado o alguna vaina, ¿sí? Para poder usted tener a su base productora de una manera bien frente a esa situación que están pasando. Pero aquí no, porque lamentablemente el Estado le cobra impuestos por todo al empresario. Y esa sería mi intervención y gracias, profe, nada más. Listo, Edward, gracias. En el siguiente orden, Ulaislao, Mari, nos había quedado pendiente Julián, Sorangi y Guillermo, en ese orden. Sí, profe, buenas noches a todos. Sí, profe, ahí en el video y la intervención de los panelistas, el doctor Samir hace referencia a que el país pues ya estaba, antes de la pandemia ya estaba en cuestiones laborales, sí, grave, sí, con un desempleo del 12.2% y sobre todo me causó mucha inquietud que dentro de la fuerza laboral, ¿sí?, ocupada, ¿sí?, la informalidad es de un 46%. Imagínense el estado de pobreza que estamos aquí en este país, ¿sí? Y el gobierno dándose, generando discursos que tienen un empleo total y que el país va por buen camino. Entonces eso es una falacia. Sí, y también hace referencia o una estadística que da la OIT, ¿sí?, en cuestión de tiempos de la pandemia, que en Colombia quedarían por fuera de puestos de trabajo 1.146.000 personas. Y en todo el mundo la proyección de la OIT es de 195 millones de personas desocupadas. Pérdida de puestos laborales, doctor. Y que en los Estados Unidos en febrero ya habían solicitudes de auxilio de auxilio de desempleo, 22 millones de personas. Entonces, aquí también el gobierno con esa noticias, con esa información, no previó nada, no hizo una planeación, ¿sí?, para hacer una programación frente a la pandemia. Entonces, ahí o sea, ahí no está la imprevisibilidad que fuera un caso donde se aplicaría un caso fortuito o fuerza mayor. Ahí no aplicaría porque ya estaría informado por otras fuentes, lo que dijo el doctor Samir. También hace referencia el doctor Samir que las circulares y las medidas y las normas que ha tomado el gobierno, ¿sí?, ya estaban, ¿sí? Por ejemplo, el teletrabajo, la revisión del contrato. Por ejemplo, la revisión del contrato está en el artículo 147 del Código y la ley sobre trabajo, la 1072, reglamentado con el decreto 884 del 2012 o 12, y es lo que el gobierno dictó en las circulares 21, 33 y en fin, las subsiguientes. También hace referencia el doctor Samir que sobre la
circular, la sentencia 5.745, ¿sí? Donde también donde se debe aplicar el caso fortuito o la fuerza mayor, ¿sí? Entonces, también dice que el trabajo, las normas vienen del Código Civil y en la ley, específicamente en la Ley 95 de 1980. También hace referencia, hace un comentario de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia 5.475, doctor. También es que yo anoté acá también. Y también hace referencia que las personas, como dijo el profesor anteriormente, ¿sí? El retiro de las cesantías, las licencias no remuneradas, ¿sí? Y también hace referencia a la revisión de los contratos en general, ¿sí? Que dice que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo pues lo indica. También hace referencia, que el profesor también lo indicó, sobre los contratos, sobre la aplicación de los contratos, o sea, la proporcionalidad laboral se pagaría, la proporcionalidad laboral sería el salario. También otro panelista, que es el doctor Marcel, que hace referencia a que las normas cada norma están por cada lado y que los jueces en algunas ocasiones no aplican la norma superior, pero el doctor Marcel dice que se debe tener en cuenta como prioridad la norma superior, la Constitución, pero que en Colombia están divorciadas las normas, el Código Civil por un lado, el Código Laboral por el otro y el Código de Comercio por el otro. Entonces, pero que los jueces entonces en muchas ocasiones no sentencian con la norma constitucional, sino con la norma legal. Eso es mi aporte, doctor, no más. Listo, gracias, Vladila. Doctor, muchas gracias. Bueno, Mari. Sí, Mari. Buenas noches, doctor. Hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo encontré en el foro una herramienta muy interesante para el trabajo que pues nosotros vamos a tener que realizar y que desde ya nos estamos enfrentando en nuestro consultorio jurídico. Entonces, me pareció interesante cómo en el foro pudimos encontrar una diferencia clara de qué es el teletrabajo y qué es el trabajo en casa. Las muchas opciones que pueden tener nuestros empresarios o los microempresarios para atender este fenómeno a nivel de sus empleados, como es reducir la jornada, las licencias no remuneradas, anticipar las vacaciones. También que es muy importante que tengamos en cuenta que la fuerza mayor necesita que sea decretada por un juez, o sea, no podemos simplemente hacer alusión a la fuerza mayor si no hay un fallo de un juez que la esté reglamentando. También me pareció interesante pues que se describían puntualmente todas las obligaciones del empleador y todas las obligaciones de los trabajadores y encontramos claramente que los empleadores, nuestros empresarios, tienen una carga muy fuerte encima, ¿no? Es muy difícil ser empresario en este país, sin embargo, sí queremos que el país camine. Y es más difícil cuando las políticas públicas no le ayudan a los empresarios a salir adelante en una tarea tan fuerte como es permitir que esta economía camine. Pero pues la verdad me ha parecido muy triste todo lo que ha pasado últimamente porque pues todos hemos tratado de apoyar un tema de pandemia, de que no se suban los índices, de muchas cosas. Yo misma he sido perjudicada en esta pandemia, actualmente no tengo trabajo y conseguir trabajo pues se volvió imposible porque nadie da trabajo. Entonces yo digo, yo que en algún momento tuve alguna empresa, digo, qué difícil sería para mí hoy sostener una empresa. ¿Cómo están sufriendo las personas que estaban pagando empleados? ¿Sí? ¿Qué alternativas reales tienen? Porque una cosa es todo lo que se dice en el papel,
Una cosa es todo lo que dice la publicidad de nuestro presidente, que por cierto es bastante costosa, y otra cosa muy diferente, lo que estamos viviendo. ¿Hasta dónde va a llegar la crisis? ¿Cuánto más vamos a aguantar? Cuando una familia se queda sin trabajo, cuando una familia se queda sin trabajo, toda la familia sufre y las familias son las que alimentan la economía del país. Entonces, al ver tan perjudicada la economía de una familia, empezamos a ver también unas consecuencias muy fuertes que pues finalmente yo no encontré en todo lo que decían los panelistas, que pues realmente estuviera apoyando el tema de poder avanzar desde un tema de trabajo, que estuviera realmente apoyado. Me pareció muy interesante cuando decían, bueno, ¿y dónde está la Comisión Nacional de Conservaciones? ¿Qué fue? La Comisión Nacional gracias, de Concertación? ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura? ¿Por qué no están proponiendo? ¿Por qué no están haciendo cosas que realmente nos permitan ver que ellos están allá no como una figura, como un himno a la bandera, sino como unas personas que están apoyando el que una economía salga adelante a través del trabajo, que es la producción, que le da piernas a una economía, ¿no? Ese es mi aporte. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mari. Ahora sí, Julián. Buenas noches, profe, compañeros. Bueno, yo comparto ya, Guillermo, yo gran parte de lo que yo pensaba, comparto 100% el pensamiento de Guillermo, la verdad, hasta donde el gobierno pudo prevenir el daño económico que se está presentando hoy en día y pues, que se va a proyectar, porque no es solamente en el tiempo de que fue la cuarentena, sino lo que viene en adelante, porque el daño económico va a seguir y va a ser bastante fuerte. Comparto completamente la opinión de Guillermo. Ya mis compañeros dieron una referencia, pero para mí, en mi caso, pues me gusta que aparecieron dos figuras nuevas que no se estaban trabajando mucho en Colombia, y es el teletrabajo y el trabajo en casa. De cierta forma, no me lo tomen mal, compañeros, pues no todo fue malo esta pandemia, porque pues aparecieron estas dos figuras. Y para muchas empresas, pequeñas y grandes, estas dos figuras han beneficiado mucho, porque el hecho de que las personas puedan trabajar desde su casa significa que muchas de estas empresas en el momento están ahorrando transporte, están ahorrándose en arriendos, están ahorrándose en servicios, y les ha servido para crecer en sus negocios. Yo no tengo muy claro más o menos pues lo que alcancé a escuchar, verlo del video. El teletrabajo tiene una particularidad y pues de mi trabajo desde la parte del INVIMA, tengo entendido que el teletrabajo, la empresa tiene que dotar completamente en su hogar al trabajador, darle todos los implementos, las sillas, el computador para que se sienta como en el trabajo y sea completamente cómodo. Y el trabajo en casa, que es lo que estamos utilizando nosotros en el INVIMA, no es que el trabajador todo el tiempo, de lunes a viernes, esté trabajando en su casa. Tengo entendido que esta figura es simplemente para 2, 3 días que pueda laborar en su casa, pero que tiene que tiene que ir ciertos días a su trabajo, ir y presentar un informe o trabajar desde allá. No es completamente de lunes a viernes. Nosotros lo estamos utilizando, nos rotamos en los funcionarios. Yo, bueno, a mí me toca ir casi todos los días, porque pues mi compañera sí ha tenido bastante problemas, pero no estamos todos yendo, y ahí sí se evita también un poco el tema de los contagios y se previene un poco este tema de COVID. Pero yo lo que quería decir era que pues me parece bueno estos dos temas que no se habían manejado mucho, que no se le había dado mucha fuerza. Obviamente se presentan problemas, sistemas, muchos problemas se presentan, pues porque es que esto fue algo que nos cogió así y no estamos preparados para esto, pero yo creo que aquí en adelante se está presentando estas dos figuras, y a mucha gente
le gustará trabajar desde su casa porque puede estar pendiente de sus hijos, puede estar haciendo labores también de casa, y otros no. Otros simplemente no les gusta, ya vieron que no pueden trabajar desde su casa por ciertas condiciones, pero me parece que quería mostrar como el lado positivo desde mi forma de verlo, porque ya lo negativo todos los días lo estamos viendo en noticias y lo estamos escuchando, y ya mis compañeros hicieron énfasis en eso. Ese era como mi aporte, doctor. Listo, Julián, muchas gracias. En el siguiente orden, Sorangi, Guillermo y Andrés Felipe Osma. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, mi comentario quiero basarlo en una premisa que precisamente el doctor Bautista hace poco nos recordó, y es la orden constitucional que aparece en el artículo 53 de la Constitución de expedir este Estatuto del Trabajo que más con las condiciones actuales se ve tan necesario, pero lo voy a poner en los siguientes términos. Primero, recordemos que el artículo 53 está hablando de los principios laborales fundamentales, ¿sí? Pero veamos que está titulado este artículo 53 como protección del trabajo y de los trabajadores, ¿sí? Pero pues uno comienza a leer estos principios y todos, pues como siempre lo hemos venido hablando, está la prelación y la favorabilidad hacia el trabajador. Es muy obvio además. Pero precisamente por esta, como lo diría el doctor, esta inobservancia que ha tenido el Congreso de la República en generar este Estatuto del Trabajo tan necesario, yo vería una necesidad con lo que estamos viendo actualmente de llegar a una norma que tenga un poco más diferenciadas las obligaciones por, digamos que el tamaño de la empresa. Yo veo una gran problemática en que las normas como son paralelas, iguales para todas las empresas, pues ahí viene toda la complejidad de lo que han venido hablando todos los compañeros, que al mismo nivel de una empresa como las que han nombrado aquí, Arturo Calle, cualquiera muy grande, tiene que de la misma manera responder el 90% de los micro y pequeños empresarios que existen en Colombia, ¿sí? Y contemos, claro, las empresas grandes son muy grandes, tienen una cantidad importante de personal, pero contemos en este 90% de entidades productivas, ¿cuántas personas también trabajan? Es decir, yo pienso que habría en ese sentido que darle más importancia a más apoyo, como lo hemos venido hablando, pues creo que todos tenemos como la misma sensación al tema de la microempresa, porque es lo que tiene más prevalencia en este país. Y siempre porque se debería buscar en este estatuto, que tanta falta nos hace, proteger al tiempo que el trabajador hace la actividad. O sea, por eso vuelvo y hago un énfasis importante en el título, protección del trabajo y de los trabajadores. Pero si yo leo uno por uno, todos los principios están más dirigidos a proteger solamente el trabajador. Entonces, mi intervención era más como por esta intención, que además es la que nos deja este foro, de ver en una, digamos que en una necesidad de solidaridad y cooperación todo el sistema. O sea, es el sistema laboral que debe mantenerse ahora de una forma equitativa en cuanto a esa cooperación de la que me estoy refiriendo, no solamente hacia el trabajo. Y para cerrar mi idea, en ese orden de ideas, digamos que no estaría completamente en desacuerdo, porque pues está este decreto 1174 que acaba de salir, que sabemos que aplica desde febrero del próximo año, pues ha puesto a muchos en el extremo de esto es lo peor que va a existir porque va a bajar todas las condiciones. Pero de pronto si lo vemos por el lado de la coexistencia de contratos y de la la concurrencia, perdón, la coexistencia y la concurrencia de contratos, de pronto resulta ser algo que disminuyera ese porcentaje que hemos repetido todos los que participamos, y es esa informalidad del 46%. Entonces, de eso se trataba mi intervención, de recordar este artículo 53 al que leemos. Vale. Mejor dicho, no lo hemos dejado pasar. Muchas gracias. Listo, Sorangi, gracias por la intervención. Guillermo y Andrés
Felipe Osma. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Doctor, mi intervención es con base bueno, a este video. Entonces, yo analizando el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, con esta problemática, entonces voy a leer el artículo primero, que es el objeto es, la finalidad de este código es de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patrono y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Si hablamos de las relaciones, cómo se dañaron en este momento la relación del empleador y el empleado. La arbitrariedad que surgió de todo esto, por ejemplo, hablemos de las vacaciones anticipadas, de que hablaban de qué modo unas vacaciones anticipadas si deja de ser unas vacaciones porque me las están obligando, yo no las preparo, yo no las estoy con anterioridad dónde voy a ir. Entonces, todo lo que ha surgido a raíz de todo esto. Entonces, en ningún momento hay una cordialidad entre el patrono y el empleado. Además del espíritu de coordinación, no hubo coordinación, esto simplemente lo impusieron y ya, ¿sí? Hablaban de lo de la sentencia que era la grave alteración de la normalidad económica. Antes de la pandemia, la pregunta es, ¿había normalidad económica en nuestro país o a nivel Latinoamérica? No la hay, ¿sí? Entonces, todo ha sido todo es improvisado, todo. Por ejemplo, la imposición entre el teletrabajo y el trabajo en casa, la gran diferencia que hay de una de la otra, el teletrabajo que lo regula la ley 1221 del 2008, está desde el 2008. No la quisieron imponer y para mí un disfraz. Teletrabajo, no, trabajo en casa. El trabajo en casa, yo estoy trabajando desde mi casa. Mi patrono ha venido o ha enviado a alguien para saber en qué condiciones trabajo yo, si las mismas que tenía en la oficina. No, simplemente háganlo y ya. O sea, siempre es una imposición. Entonces, para mí el objeto de este código se perdió en este momento. Si antes estaba fracturado, ahora más. Esa es mi posición, doctor. Bien, gracias por la intervención. Y terminamos con Andrés Felipe Osma, creo. Andrés Felipe. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, digamos que mi punto de vista sobre este tema, hoy que estuve analizando el video, y no solamente el video, sino que estuve leyendo, digamos, como otros apartes que escribían no solamente en Colombia, sino, digamos, a nivel mundial. Y yo pude resumir lo siguiente. Vea, nosotros nos estamos enfocando en un tema nacional, y normalmente lo que siempre tendemos a hacer es culpar, ¿sí? ¿Qué pasa? Es la primera vez en el mundo que surge este tipo de situaciones. Siempre que habían pasado cosas que habían afectado al mundo venían sectorizados. La peste negra principalmente radicó en Europa, llegó poco a América. La fiebre española que nace en Inglaterra y se presenta en España con mayor fuerza, junto a la Primera Guerra Mundial, luego viene la Segunda Guerra Mundial, siempre han ido sectorizados. Nunca había sido algo a nivel global. Entonces, como es algo a nivel global, nos compete a todos. El Estado tiene la responsabilidad de regular no solamente el tema jurídico. Por ejemplo, lo que decía Julián es muy cierto. Mire, esta pandemia, si bien es cierto que ha afectado a gran parte de las personas que están empleadas, también es cierto que esas personas que quedaron desempleadas desde sus casas han venido generando sectores de productividad y hemos venido aprendiendo cómo desde las casas podemos hacer empresa a bajo costo. Entonces el que era empleado está pasando a ser empresario. Entonces digamos que es un círculo, ¿no? Es una cadena. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que si va a haber una reforma laboral, la reforma laboral en este momento no va a ser como hoy en día está la ley y para nadie es un secreto. Y usted, doctor, que tiene la experiencia, me desmiente. La ley laboral en Colombia favorece 100% al trabajador por encima del empleador. Tan cierto es
que lo decía usted en la clase pasada, si al otro día toca pagar la liquidación al empleado y no se pudo, pues empiezan a correr los intereses, un día más de salario. Y eso ¿Cómo es el mano de Estado, bueno. cómo, Es por mano de bueno. ejemplo, desde el punto de vista que uno lo vea, porque si yo soy empresario y por Mm. X o Y razón no estoy recibiendo los ingresos que debería, y lo digo yo porque yo, digamos que he tenido la oportunidad de ir a mi papá y yo también hacer empresa, y no es fácil, mire, la gente cree que solamente es pedir al empresario, no es fácil, cuando uno tiene que pagar un recibo, un empleado, uno hasta se queda sin lo de comer o sin lo de esto para pagar, entonces no es que uno no quiera pagar la liquidación, seguramente tocó darle prioridad a otra cosa, o en ese momento un cliente no le pagó a uno, y entonces la ley le dice a uno, señor empleado, lo siento mucho, si usted no paga a partir de mañana corren los intereses. Claro, para el trabajador es bueno. Ahora para el empleador, ¿qué? Entonces, ahorita lo que va a haber es una balanza. El Estado no puede coger y crucificar las empresas y decirles, como usted no puede pagar mañana la liquidación, pues entonces mañana le empiezan a correr los intereses y pan y pan. No, no, porque es que esta pandemia no fue que afectó a los trabajadores, afectó al mundo entero, no solo a Colombia, al mundo entero. Hombre, y el mundo entero está conectado, desde el señor que tiene la tienda de dulces, al que le compra los dulces, al que está en la peluquería, al que le compra los insumos a la peluquería, es una cadena comercial. Entonces, a nosotros, a todos nos toca ponernos en los zapatos, y ya que todos estamos estudiando derecho y todos sabemos que quienes hacen las normas podemos ser en algún momento nosotros, es siempre buscar un equilibrio, ¿sí? Entre el empresario y el trabajador. Entonces, lo que decían hoy en el video es muy cierto y obviamente se buscan soluciones. Ahorita las personas están en desacuerdo y todo, pero hombre, todo está en el papel. Es que la realidad es totalmente diferente. Yo, mire, yo conozco muchas personas que quedaron desempleadas y en la casa están haciendo empanadas, sacaron gel para el cabello, sacan lociones, sacan una cosa y la economía sigue moviéndose, moviéndose, moviéndose. Entonces, no hubo una crisis económica, hay una transformación económica y todos los estados en el mundo tienen que entender cómo deben regular ese tema normativamente y logísticamente. A muchos les conviene el teletrabajo. A gente que subían un Transmilenio espichada 2 horas, ahora desde su casa puede que trabajen 1 o 2 horitas más, pero tienen lo que muchos se quejaban antes, que es otro factor importante en las tasas de suicidio de los niños hoy en día, la falta de la presencia de los padres. Entonces, claro, por unos lados disminuyen algunas cosas, por otros lados mejoran otras situaciones. Entonces, para resumir y para concluir, mi punto de vista es que hay una transformación económica, no hay crisis económicas, hay transformaciones económicas y todos los estados tienen la responsabilidad de volver a poner las normas de juego sobre este tema. Gracias. Listo, Andrés Felipe. Creo que gracias por la intervención, creo que había levantado la mano Carolina y me pareció ver a Sí, David. doctor, buenas noches. Hola, Carolina. Buenas Doc, noches. bueno, mi punto de vista, bueno, Doc, mi punto de vista acerca del video, y pues ya teniendo en cuenta pues todas las intervenciones que dieron mis compañeros, sería que, pues así como lo decía Osma, e incluso otros de los compañeros, uno lo va a evidenciar desde el punto de vista que estamos viviendo de nuestra realidad de Colombia. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que es una situación que ha afectado pues a todo el mundo, que incluso pues como pudimos ver las primeras noticias en Ecuador y todo eso, pues fue una situación que incluso en el tema de salubridad y todo eso se vio mucho más afectada que de pronto el tema de Colombia. Entonces, pues la reflexión sería que en cuanto al trabajo, y teniendo en cuenta que fue algo de lo que me llamó la atención del teletrabajo y del trabajo en casa, son las condiciones en que se brinda por parte del empleador y por parte pues del empleado, teniendo en cuenta de que pues se presenta incluso, yo trabajo en la policía, Doc, y ahí, por ejemplo, una compañerita que salió en teletrabajo, pero pues ella decía, no tengo internet en la casa, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto se garantizan las condiciones? Viéndolo desde el punto del empleador, del empleado, y pues desde qué punto, digamos, las entidades garantizan eso también, porque, por ejemplo, caso contrario, mi mamá trabaja en Claro y pues a ella le brindaron todo el computador y todo se lo llevaron a la casa, ¿sí? Entonces serían como las situaciones y los factores que pues yo veo en la realidad, ya siendo particular a los casos específicos y pues dejando claro que pues el mundo es el que se ve afectado,
pero pues nuestra realidad sería como afrontar y analizar y ponernos como en las situaciones de ambos puntos, ¿sí? Lo que decía de pronto Jaime también hay de resaltar del tema de ser jefe, de ser el que responda por una empresa, el que responda por muchos trabajadores. Entonces sería pues como esa mi socialización. Listo, Carolina, gracias. ¿Alguien más? Me pareció era Elmer, si no estoy mal, y a David. Sí, señor Doc. Bueno, a ver, a Elmer, David y Alejandro. Entonces, intervenciones cortas. Ok, perfecto. Muy buenas noches. Aquí concluyendo pues todo lo que han dicho nuestros compañeros. Vemos cómo por efecto de la pandemia se presenta un impacto laboral y por ende el afectado es el trabajador. Pues a pesar de la normatividad laboral que se tiene, de todos modos el trabajador es el afectado. Y es por ello que dentro del foro el doctor Juan Guillermo Herrera pide a gritos que no haya demoras en los procesos ordinarios, que no haya demoras en los fallos. Igualmente solicita que haya reformas procesales y exclama a gritos ¿dónde está la Comisión Nacional de Concertación? Todo ello en pro de la ayuda hacia el trabajador y asimismo para la reactivación económica. Listo, Elmer, gracias. David. Señor Doc. Bueno, buenas noches. Como habían manifestado mis compañeros, fue una crisis económica bastante difícil. No comparto, por ejemplo, la opinión de Osma que no es una crisis económica porque varios trabajadores, tanto independientes como las grandes empresas o las pequeñas empresas, quedaron en un desfalco impresionante. Lo digo porque la empresa en donde yo trabajaba o laboraba en ese tiempo, recuerdo que nosotros empezamos, apenas se anunciaron que íbamos a entrar a cuarentena. Nosotros lo primero que hicimos es empezar a pasar derechos de peticiones tanto a la UGPP como a Colpensiones para hacer los cobros, y lo que hizo la UGPP y Colpensiones fue cerraron y no dieron los cobros, no dieron los títulos, no empezaron a desembolsar el dinero. Entonces varias empresas que nosotros asesorábamos quedaron en bancarrota y le tuvieron que cerrar por esos mismos temas, porque las empresas de los abogados que no tuvieron en cuenta en ese tiempo, y la UGPP, por ejemplo, y los fondos de pensiones o colpensiones en ese tiempo, no tuvieron en cuenta que es que varios abogados litigantes o varias empresas sostenían y no contaron con eso, y es entendible, pero no contaron de que ese dinero que ellos estaban era para subsistir o mantener a los trabajadores durante ese tiempo que empezaba la cuarentena, que no pensamos que se fuera a extender tanto. Entonces yo digo que el gobierno nacional no tuvo en cuenta, por ejemplo, a los abogados litigantes, no tuvieron en cuenta a las señoras de servicios que trabajaban en el edificio Nando Morales, a las señoras también de servicios generales. Entonces esa parte es donde uno empieza a entender de cómo de cómo el gobierno nacional no ha tomado pues muy buenas decisiones para estos cambios económicos que se están presentando. Listo, Gracias, Doc. Gracias. Bueno. Alejandro. Buenas noches, profesor. Pues primero que todo, manifestar que estoy de acuerdo con la gran mayoría de mis compañeros, pero pues también discrepo de algunas opiniones. Yo lo que considero es que existe una desconexión por parte del gobierno nacional con la gran mayoría de la situación de los colombianos. Entonces, al existir esta desconexión, ellos tienen una visión de país que no se compadece con la situación actual. Entonces, digamos que en este momento, expedir una ley que regule las relaciones laborales en un momento de crisis, eso es un abuso total, porque lógicamente esa ley tiene un ánimo de permanencia, pero la crisis no tiene ánimo de permanencia. Digamos que este es un movimiento oportunista, y el movimiento oportunista está de acuerdo a los intereses de unos administradores que no están conectados con la realidad social. Entonces, al no estar conectados con la realidad social, toman decisiones que los favorecen a ellos o a la visión de país que ellos tienen. Claramente, pues nosotros lo vemos reflejado en un préstamo que se realiza a una empresa que ni siquiera es colombiana, una empresa que está ya declarada en quiebra en Estados Unidos, ¿sí? Que es muy difícil que se vuelva a recuperar.
y con un agravante pues supremamente grave. Yo no sé la gente hasta qué punto pues, permite este tipo de cosas de que la hermana del presidente tiene que ver con esa empresa. La desconexión es total, la administración no tiene ni idea del pueblo que está gobernando y eso trae unas consecuencias muy graves en tiempos de pandemia, toda vez de que pues al no conocer las características y las necesidades de la población, ellos no saben qué es subirse en Transmilenio, ellos no saben qué es una aglomeración, ellos no saben qué es tener que ir a rebuscar el dinero para el sustento diario. Inclusive ellos ven los subsidios como una cuestión de socialismo, castrochavismo. Entonces ese tipo de desconexión agrava las crisis y en este momento Colombia está en la crisis más peligrosa que puede afrontar en los últimos tiempos, toda vez de que nosotros hasta el momento no hemos visto las consecuencias de la pandemia. Las consecuencias de las pandemias se van a ver por ahí en un año. Y con estas reformas que se están tomando, en la cual se le quita el poder adquisitivo a los empleados, va a agravar más la crisis porque nos quitan dinero, y si nos quitan dinero, pues nosotros no vamos a tener la capacidad de gastar y eso va a estancar la economía. Entonces esa es como mi opinión, doctor, hay una desconexión. Listo, gracias Alejandro. Bueno, mis queridos estudiantes, muchas gracias por haber conectado hoy, por participar en este debate y gracias por todas las intervenciones que hicieron. Entonces nos encontramos mañana a las 8 puntuales para hacer el parcial del día de mañana. ¿Listo? Entonces, feliz noche y que descansen. Gracias, Mañana, profesor, gracias. Profesor, muy amable, gracias por escucharnos. A ustedes por intervenir. Gracias. Entonces, doctor. Bueno. Feliz noche. Igual.